Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar hoy platicando sobre las dificultades sensoriales en los niños. Yo soy Marcela Metlich y espero te guste este taller. Este taller está especialmente hecho para papás y por supuesto para maestros también que trabajamos con niños todos los días. Cuando empezamos a hablar sobre las dificultades sensoriales en los niños, bueno, queremos saber qué son las dificultades sensoriales. Primero tenemos que entender cómo funciona el sistema nervioso. Y bueno, el sistema nervioso empieza con las sensaciones. Las sensaciones llegan a través de los sentidos en el sistema nervioso por los nervios y llegan al sistema nervioso central y de ahí el cerebro da lo que se llama una respuesta adaptativa. Si tú recuerdas cuando estábamos en la escuela nos platicaban, ¿no? De que tocas algo caliente, pasa por las neuronas sensoriales, llega al cerebro y entonces el cerebro le da una orden a las neuronas motoras pues de que quites la mano, ¿no? Así es como funciona normalmente el cerebro. Obviamente tenemos muchísimos tipos de percepciones sensoriales que nos llegan a nosotros y que les llegan a los niños. Y en este caso queremos ver cómo funcionan estas en los niños. Tenemos primero lo que son los sentidos externos, los que nos enseñaron en la escuela, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Esas percepciones sensoriales llegan al cerebro y entonces el cerebro procesa la información. Una vez que procesa la información, da esa respuesta adaptativa. Tenemos otros 3 sentidos que no nos enseñaron en la escuela, pero que también tenemos algunas cuantas necesidades sensoriales. Una de ellas es el sentido vestibular. El sentido vestibular tiene que ver con el sentido que se encuentra en el vestíbulo, que está dentro del oído, en el oído interno. Tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con el movimiento. Cuando tú mueves tu cabeza, se mueve el líquido dentro de la cóclea y de los canales semicirculares. Y en este caso, cuando el cerebro percibe esa percepción del movimiento, el cerebro registra dónde estás tú en posición a la gravedad. Si alguna vez te ha revolcado una ola, te has dado cuenta que lo que más desesperación te da es que dices, ¿a dónde le doy? Le doy hacia arriba, le doy hacia abajo, no sé dónde estoy. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hasta que el líquido en el oído se asiente y queda horizontal, digamos, sabes tú dónde es arriba y dónde es abajo. Y entonces, eso es el sentido vestibular, el sentido de la ubicación espacial. También tenemos otro sentido interno, el sentido propioceptivo. El sentido propioceptivo es el sentido de la presión de los músculos y de las articulaciones. Los receptores propioceptivos se encuentran debajo de los músculos, en el hueso, cubren la fascia del hueso, ahí están los receptores propioceptivos. Entonces, cuando tú te aprietas fuerte, no nada más estás sintiendo la piel, sino estás sintiendo por dentro los receptores propioceptivos. Cuando tú haces ejercicio, los músculos comprimen, los músculos y las articulaciones comprimen estos receptores propioceptivos y tú sientes eso. Si te pongo, por ejemplo, ahorita, que hacemos mucho en los cursos, siéntate en tu silla, pon tus brazos, coloca tus brazos a los lados de la silla y trata de elevarte. Trata de levantar tus piernas y tu cuerpo. ¿Qué sientes? Sientes tenso el abdomen, sientes tensas las piernas, sientes tensos los brazos. Eso que sientes es el sentido propioceptivo. Y tenemos otro sentido más, el sentido interoceptivo. Es otro de los sentidos internos porque la información viene de adentro del cuerpo, no viene de afuera. El sentido interoceptivo es el sentido de cuando los niños quieren ir al baño o cuando quieres toser o cuando te duele el estómago o tienes hambre. ¿Con qué lo sientes? Pues no lo sientes con la vista o con el oído o con el olfato. Lo sientes por dentro. Por eso son estos sentidos internos. El sentido vestibular, el que te da la orientación, el que si tú te agachas y luego te levantas y ves hacia atrás y mueves la cabeza, no lo sentiste con la vista, ni con el oído, ni con el olfato, ni con el gusto. Lo sentiste con el oído, pero no porque sea el oído, no porque escuchaste algo, sino porque el sentido vestibular está dentro del oído. Cuando hablamos de estas percepciones sensoriales que llegan al cerebro, que el cerebro procesa y da una respuesta adaptativa, tenemos que entender que estas percepciones se necesitan. Entonces, tenemos que darles a los niños ese estímulo para que la percepción se procese en el cerebro y el cerebro aprenda a trabajar con ella. Tenemos muchos niños con dificultades sensoriales y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son los 3 sistemas sensoriales básicos? Hay 3 sentidos de estos 8, digamos,
que son los básicos. ¿Por qué básicos? Porque son los primeros que se formaron en el sistema nervioso. Son los primeros que se hicieron las percepciones sensoriales son las primeras que se desarrollaron. Desde que el niño estaba desde el embarazo, desde el embrión y desde el feto, hay ciertos sentidos y sistemas que se van desarrollando. El primero de ellos es el tacto, es el vestibular. El otro es el tacto y el otro es el propioceptivo. Son los tres sentidos básicos. Estos tres son los primeros que se forman en el cuerpo del bebé. Entonces, cuando hablamos sobre los sentidos regulatorios o los sentidos que ayudan a madurar a los demás sentidos, estamos hablando de estos tres. El tacto, y el tacto no solamente son las manos, sino toda la superficie corporal. El sentido vestibular, el de la orientación. Acuérdate que el bebé empieza a formar el nervio laberíntico vestibular a partir de los 2 días de gestación. Por eso cuando hablamos sobre que los bebés no necesitan sostenerles la cabeza cuando nacen, es precisamente porque a la semana 20 de gestación el niño ya sostiene la cabeza, ya tiene esa parte de orientación espacial, ya tiene esa parte de desarrollo vestibular. Y otro de los sentidos es el sentido propioceptivo. El sentido propioceptivo es el sentido del movimiento, de los músculos, de las articulaciones. Entonces, estos tres sentidos son los sentidos básicos y como puedes ver aquí, estos son los que nos dan la mayor concepción de lo que es la percepción externa de lo que sucede y el conocimiento corporal, tanto del entorno, que es lo que se ve con los sentidos externos, o sea, tú ves, porque se llaman externos, precisamente porque lo que yo veo, tú lo puedes ver, lo que tú oyes, yo lo puedo oír, entonces son externos, la percepción sensorial viene de afuera. Pero de adentro, si a mí me duele el estómago o si yo siento que me estoy cayendo en la silla, son sentidos internos, solamente yo los estoy percibiendo. Entonces estos tres sentidos, el táctil, el propioceptivo y el vestibular, nos dan el conocimiento corporal, nos dan una percepción de cómo estamos nosotros.